En 2011, un equipo de los buzos de Ocean X fueron al Mar Báltico para otra expedición más. Planearon encontrar artefactos históricos valiosos, o al menos alcohol de élite de barcos hundidos hace mucho tiempo, y ni siquiera sabían que se toparían con algo mucho más importante. Cuando los buscadores de tesoros encendieron el sonar a una profundidad de 87 metros, encontraron un extraño objeto redondeado bastante grande, bordes suaves, elementos de forma geométrica ideal y ángulos rectos que la naturaleza difícilmente podría crear. Son claramente visibles en el disco de piedra. Los medios comenzaron a llamarlo el halcón milenario, porque su forma se asemeja a una nave espacial de Star Wars. Entonces, los buzos encontraron una nave extraterrestre hundida en el fondo del mar Báltico. Inmediatamente después de regresar de la expedición, el equipo de Ocean X se acercó al artista Auke Vagt. Se le pidió que dibujara una imagen borrosa capturada por el sonar con mayor claridad. Hasta la fecha, esta ilustración es considerada la más cercana a la realidad. Parece emocionante, aunque el dibujo no transmite el tamaño del objeto encontrado. Pero si comparas su tamaño con un humano, verás que esta cosa es simplemente gigantesca. El ancho del disco de piedra alcanza 61 metros, mientras que la longitud sube a 60 metros. Es como 3 canchas de tenis. Mirando de cerca, el bloque de piedra parece estar decorado con elementos que se asemejan a rampas y escaleras. Algunos ángulos de la estructura son rectos y claramente iguales a 90 grados. El objeto tiene formas geométricas sorprendentemente regulares que no podrían crearse por casualidad, ¿de acuerdo? Pero muchos científicos no están de acuerdo con esto. En su opinión, la imagen de la anomalía encontrada por el equipo Ocean X era de mala calidad. Los escépticos explican el parecido con los ovnis por el hecho de que en los casos en los que no podemos ver una imagen clara, a la imaginación humana le gusta dibujar algo que no existe y que nunca existió. Por lo tanto, supuestamente no hay nada de qué sorprenderse, y no hay necesidad de buscar la presencia de extraterrestres en las aguas del mar Báltico. Algunos incluso insinuaron que era realmente ventajoso que Ocean X le pidiera al artista que hiciera una ilustración del hallazgo para que pareciera un platillo volador, porque de esta manera su historia recibiría más publicidad. Esto molestó a los empleados de Ocean X porque no expresaron ninguna suposición sobre el origen de la anomalía, sino que simplemente querían mostrar de manera confiable su hallazgo al público. Y dudar de la calidad de su equipo técnico es simplemente estúpido. Ocean X tiene a su disposición el buque de investigación Ocean MV Alucia de 56 metros, equipado con varias cámaras profesionales e incluso un helicóptero. Fueron ellos los primeros en capturar el calamar gigante de mar. Estudiaron los embudos kársticos y también recuperaron los restos de un avión de pasajeros del fondo del Océano Atlántico llamado el Airbus A330 que se estrelló en 2009. El equipo de la empresa decidió mostrar a los científicos que los empleados de Ocean X son los mismos investigadores que harán todo por el bien de la verdad. Por lo tanto, un año después fueron al mar Báltico una vez más. Esta vez, el equipo estaba mejor equipado y tomó un sonar más potente, mientras los buzos se zambullían hasta el fondo a la derecha del objeto misterioso. El submarinista Stefan Hogeborn se sorprendió mucho la primera vez que tocó la anomalía con la mano. Después de todo, en cuanto limpió el sedimento, la superficie resultó ser absolutamente negra y al tacto parecía artificial y lisa como el hormigón. El equipo tomó nuevas fotografías. Los buzos rompieron una pequeña muestra de la anomalía y luego hallaron piedras carbonizadas extrañamente dispersas cerca de él, un saliente rocoso partido en 2 partes perfectamente iguales y extrañas rayas en el lecho marino. Si miras todo esto desde arriba, la imagen parece como si este objeto colosal cayera al mar, se estrellara contra el fondo y dejara rastros de frenado detrás de él. Los empleados de Ocean X querían encontrar al menos algo más que les ayudara a estar más cerca de resolver el misterio detrás de la anomalía del Báltico y la nueva evidencia. Pero según ellos, dentro de un radio de 200 metros alrededor del disco de piedra, una misteriosa interferencia eléctrica de repente comenzó a inhabilitar las brújulas, los teléfonos y todos los equipos. Esto puso fin a su segunda expedición al objeto.
Las nuevas imágenes han permitido a los científicos examinar en detalle los ángulos rectos de la anomalía del Báltico, pero todavía eran muy escépticos. El arqueólogo Goran Ekberg señaló que los hallazgos realmente parecen que el objeto fue hecho por humanos o por una civilización extraterrestre más avanzada. Sin embargo, agregó que este no era el primer objeto en el mundo que parecía ser artificial, sino que en realidad fue hecho por la naturaleza. En 2018, durante la misión Icebridge, los expertos de la NASA también se toparon con algo de una forma geométricamente correcta a la que llamaron el iceberg perfectamente rectangular. Al principio todos también estaban desconcertados sobre cómo podía salir tan uniforme, pero rápidamente encontraron una explicación científica. Este iceberg perfecto se rompe como un clavo que crece demasiado y se agrieta en una línea perfectamente recta. Esto significa que la anomalía báltica también debe seguir las leyes de la lógica. Además, en la naturaleza generalmente tenemos muchos ejemplos de perfección geométrica. Por ejemplo, patrones de copos de nieve, hojas de plantas y cristales de sal. Ahora echa un vistazo a este patrón de cuadrícula hexagonal regular que los científicos han llamado Paleodictyon. Se encontró en fósiles marinos de todo el mundo. Los científicos aún no saben qué creó panales tan perfectamente uniformes bajo el agua. Hay sugerencias de que podría ser un pequeño animal parecido a un gusano que puede cavar agujeros o algo así como una esponja de mar que dejó una huella de su cuerpo. Hace 500 años, Leonardo da Vinci creó un boceto terriblemente similar al patrón encontrado por los científicos. La criatura representada a su lado parece dar una pista de que algún tipo de molusco está asociado con el panal. De todos modos, hay muchos ejemplos de cómo se puede formar objetos geométricamente ideales en el fondo del mar. Los escépticos creen que esto no debería sorprender al público y sugieren que no todo lo perfecto e inexplicable es necesariamente obra de manos extraterrestres, o tentáculos, o lo que sea que tenga. Pero, ¿qué pasa con todas las demás rarezas de la anomalía del Báltico? Por ejemplo, la piedra negra desprendida del objeto parece que se sometió a un tratamiento de alta temperatura. También debe haber alguna explicación para las misteriosas huellas de la caída. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Estocolmo creen que la anomalía es una formación natural preservada desde la Edad de Hielo. Según sus suposiciones, un poderoso glaciar cubrió el territorio del mar Báltico hace varios miles de años. Con el calentamiento del clima, comenzó a derretirse. Aparecieron líneas claras cuando las rocas se partieron, y las huellas de accidentes en el fondo del mar fueron de hechos causadas por el movimiento del glaciar. Habiéndose derretido, el glaciar sentó las bases para la formación del mar Báltico, con patrones rocosos inusuales en el fondo. La muestra de roca negra resultó ser basalto, que es esencialmente magma solidificado antiguo. Por lo tanto, el material parece haber sido procesado a altas temperaturas. Eso es todo. El único inconveniente de esta hipótesis es que no explica por qué la tecnología tiende a volverse loca en esta área. Hay rocas esparcidas por todo el mar y sin embargo se producen extraños fallos de funcionamiento precisamente cerca de la anomalía del Báltico. Dado que los científicos no pueden explicar todas las rarezas del misterio descubierto, incluso las teorías más locas pueden resultar ciertas. Quienes creen que la anomalía del Báltico es de origen humano tienen dos hipótesis. Según la primera, un disco de piedra sigue siendo un platillo volador. La única diferencia es que no pertenecía a seres extraterrestres, sino al Tercer Reich. Esta versión se basa en realidad en un hecho histórico real. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis a menudo realizaban pruebas en el mar Báltico. La anomalía puede incluso resultar ser un búnker nazi completo, en el que es posible entrar debido a un sistema de defensa bien pensado y una gruesa capa superior de basalto. Pero si tuviéramos éxito, probablemente encontraríamos los estudios de varias técnicas destinadas a desorientar a las naves enemigas. El exoficial naval sueco y experto en la Segunda Guerra Mundial, Anders Autelus, cree que la anomalía del Báltico está efectivamente relacionada con los experimentos del Tercer Reich. Sin embargo, no se trata de una base, sino de una plataforma base para el dispositivo. De hecho, se trata de una cabeza de puente en cuya superficie se colocaron dispositivos para bloquear el movimiento de submarinos británicos y rusos en la zona. Y hoy esta arma disfrazada de bloque submarino inutiliza los equipos de los submarinistas. Aquí solo hay una incoherencia.
Los científicos han encontrado limo en las grietas del fragmento estudiado, que según ha resultado tiene más de 10.000 años. Esto significa que la anomalía del Báltico se creó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero para este periodo, la segunda hipótesis es ideal. Sus partidarios creen que la anomalía del Báltico es un fragmento de las estructuras hechas por la antigua civilización de Hiperbórea. Al igual que la Atlántida, esta ciudad se perdió hace muchos años, pero según el mapa del geógrafo flamenco Gerardus Mercator, que vivió en el siglo XVI, Hiperbórea realmente existió aproximadamente donde ahora se encuentra el Polo Norte. Según una de las versiones más probables, el continente desapareció después de que un asteroide gigante cayera en la Tierra hace unos 11.000 años. Debido al hecho de que el impacto ocurrió en un ángulo agudo, el eje de la Tierra se desvió tanto como 15 grados. Esto provocó un tsunami gigante. Una ola colosal pudo haber inundado Hiperbórea y arrastrado los fragmentos de sus edificios hasta el moderno mar Báltico. Sin embargo, hay una pequeña laguna en esta fluida historia. Atlántida e Hiperbórea se consideran civilizaciones míticas porque su existencia solo está confirmada por referencias en fuentes antiguas, en las que los científicos modernos no confían realmente. No obstante, los submarinistas descubrieron otra ciudad inundada cuya existencia quedó demostrada y que se parece mucho a la anomalía del Báltico. En 1985, el buzo japonés Kihachiro Aratake se hundió en el fondo del océano frente a la pequeña isla japonesa de Yonaguni. Cayendo solo 5 metros, Kihachiro sintió que estaba dentro de una especie de mundo paralelo. Había una ciudad real a su alrededor, con un castillo, un arco, casi 5 templos, un edificio tipo estadio, una plataforma de baile, una piscina, así como una roca en forma de tortuga e incluso una pirámide. Estas ruinas submarinas ocupaban un área que cabría 3 campos de fútbol americano. Además, en las cuevas submarinas más cercanas se encontraron estalactitas que aparentemente se hundieron junto con esta misteriosa ciudad. Los científicos examinaron estos depósitos minerales para determinar su edad porque esto podría arrojar luz sobre la edad de las ruinas. Por lo tanto, resultó que la ciudad fue construida al menos hace 5.000 años. Pero Teruaki Ishii, profesor de geología, cree que esta estructura de piedra es incluso mucho más antigua. Determinó que la sumersión de las llamadas terrazas de la estructura ocurrió al final de la última edad de hielo, lo que significa aproximadamente hace 10.000 años. En este caso, la edad de la pirámide de Yonaguni, de hecho de todas las estructuras de la ciudad, es 2 veces mayor que las pirámides de Egipto. Esta Atlántida japonesa tiene mucho en común con la anomalía báltica, porque su estructura también contiene elementos geométricamente correctos. Algunas protuberancias del diseño de Yonaguni están cortados en un ángulo absolutamente recto. Es sospechoso que nuestros antepasados lejanos pudieran lograr tal efecto sin la tecnología moderna. Y no lo creerás, pero nuevamente algunos escépticos comenzaron a argumentar que esta construcción, que parece una ciudad antigua, también fue creada accidentalmente por la naturaleza. Al igual que con los hallazgos en el mar Báltico, algunos científicos creen que los ángulos perfectamente rectos fueron creados por el movimiento tectónico normal. Fue esta la interpretación que el profesor de matemáticas Robert Schott estaba seguro antes de conocer a Kimura, quien fue el primero en encontrar las ruinas en el fondo del mar. El buzo tenía muchas fotografías que demostraban lo contrario. En primer lugar, este es el hecho de que hay rastros de procesamiento y tallado en los bloques de piedra. En segundo lugar, en algunos de ellos aún existen inscripciones rupestres sin descifrar. Y lo más importante, las siluetas claramente delineadas de las escaleras de la pirámide de Yonaguni difícilmente podrían haber aparecido por sí solas. Además, resultó que el resto de las estructuras estaban interconectadas por caminos y canales de agua. Esto indica que la inteligencia humana y los buenos conocimientos de ingeniería estuvieron involucrados en la creación de estructuras tan gigantescas. Entonces es probable que nuestros ancestros fueran mucho más inteligentes de lo que pensamos. Por lo tanto, podrían construir complejos como Yonaguni y la anomalía del Báltico. Y los desastres naturales tienen la culpa de que terminaran en el fondo del mar. A primera vista, esta opción es la más plausible. Pero de nuevo, hay un punto crucial. El estudio de una muestra de piedra tomada de la anomalía del Báltico mostró que este podría tener un origen extraterrestre. El geólogo israelí Steve Weiner
afirma que además del basalto, se encontraron geotita y limonita en una muestra de la piedra de la anomalía del Báltico, así como metales que no se encuentran en la naturaleza y con toda probabilidad son de origen meteorítico. Los elementos cósmicos en la composición de la roca pueden tener un poderoso campo magnético, lo que explicaría por qué el equipo de los buzos siempre falla alrededor de ella. Pero resultó que las cosas extrañas que Ocean X notó durante la expedición no se detuvieron allí. Durante aproximadamente un mes después de sumergirse en el mar Báltico, todos los miembros de la tripulación del Ocean X experimentaron migrañas y fiebre. Según los propios investigadores, se sentían como si los estuvieran calentando en un microondas gigante. Además de eso, todavía no hay explicación de por qué se ordenó a los investigadores que detuvieran su misión después de solo 2 inmersiones. Parece que alguien estaba tratando de poner fin a esta historia por la fuerza. El gobierno también prohibió oficialmente a todos los buzos bucear en esa área. Parece que las autoridades saben algo y quieren ocultarlo al público. Es poco probable que hagan tanto alboroto debido a una simple formación natural, ¿verdad? Además, ha habido rumores de que los extraterrestres han estado equipando sus bases submarinas secretas para observar a la gente durante bastante tiempo. Por ejemplo, David Fravor, un expiloto de combate de la Marina de los Estados Unidos, durante un vuelo de entrenamiento de rutina sobre el Océano Pacífico en 2004, notó un extraño dispositivo en el aire que flotaba sobre las olas. Tenía una forma perfectamente redondeada y parecía un tic-tac de 12 metros. Fravor afirma que al notar su avión de combate, el objeto comenzó a comportarse agresivamente. Cambió abruptamente de altitud, desapareció y se movió de manera muy errática. Pero lo más importante, ese gigante tic-tac bloqueó el radar. Así actuó la anomalía del Báltico con el equipo de buzos. En ese mismo Océano Pacífico, la tripulación de un submarino militar ruso una vez notó 6 objetos desconocidos en el sonar que se movían a una velocidad increíble sobre 425 kilómetros por hora. Y cuando los militares emergieron con urgencia, objetos desconocidos escaparon increíblemente rápido del agua y desaparecieron en el cielo. Resulta que el mundo submarino es el lugar más conveniente para una base alienígena secreta, porque la mayoría de las profundidades del océano aún permanecen sin explorar. Incluso en el mar Báltico, la anomalía no es el primer objeto extraño e inexplicable asociado con extraterrestres. No muy lejos de la probable base alienígena está la isla de Gotland. Aquí se encontraron 3.600 piedras con diversas marcas e incluso cortes. Lo que es más extraño es que los científicos datan de alrededor de 3.600 a.C. En el caso de la anomalía del mar Báltico, los geólogos todavía no pueden explicar su origen, pero ni siquiera es tan importante como el propósito de los dibujos en las piedras. Los estudios muestran que los cortes perfectamente uniformes en ellos no son paralelos sino orientados en varias direcciones, como si apuntaran a algo. Goran Henriksson, doctor en astronomía, cree que las piedras representan objetos celestes. Sugirió que algunas marcas en las piedras indican la ubicación de la luna, otras muestran el sol y el resto probablemente tiene algo que ver con los planetas, estrellas y constelaciones. Quien creó esta serie de dibujos ha conservado información sobre los periodos de la luna llena, así como los solsticios de verano e invierno. De hecho, estas piedras son calendarios astronómicos y la isla misma puede ser un enorme observatorio. Es poco probable que nuestros antepasados necesitaran entender el cielo nocturno con tanto detalle porque en aquellos días solo podían hacer artesanías elementales y agricultura. Pero una civilización extraterrestre que tenía su propia base secreta cerca podría usar la información sobre la ubicación de los cuerpos celestes. Mientras que los partidarios de varias teorías gritan sobre los ovnis, los nazis y las maravillas naturales, los científicos han llamado la atención sobre otra característica de la anomalía del Báltico. En una de las piedras, los buzos encontraron una silueta distinta de un triángulo con un agujero en el centro que fue tallado en la superficie. ¿Y si acaso se trata de alguna pista, o tal vez un símbolo importante que nos ayude a entender el verdadero origen del disco de piedra? ¿Cuáles son tus versiones? Házmelo saber en los comentarios.